El gobierno está ocultando nuevas enfermedades que no quieren que sepas, son aterradoras. Una explosión sacudió el helicóptero en el que estábamos. Miro hacia abajo, al helicóptero destrozado, y veo una neblina naranja brillante que me bloquea la vista. Al disiparse, veo que el helicóptero derribado no es más que un montón de ceniza y metal desfigurado. Otro gruñido me saca de mi trance, mientras miro de nuevo a mi derecha y veo que la cosa está casi encima de mí. Sin pensarlo dos veces, agarro los hombros de su chaleco antibalas y empiezo a empujarlo hacia el borde del helicóptero. La gente a mi alrededor se da cuenta rápidamente de la situación y empieza a gritar y patear al mordedor sentado a mi lado, creando una gran conmoción en el avión y deteniendo cualquier disparo. El mordedor dirige su atención a las demás personas a bordo, y sé que solo tengo segundos antes de que terminemos como el helicóptero debajo de nosotros. A pesar de la pesada armadura que cuelga de las extremidades de la cosa, después de reunir toda la energía que me quedaba en los músculos, la empujé lo más lejos posible con los brazos. Perdí el control del mordedor cuando sentí que mis manos se aflojaban y se inclinaban bruscamente hacia abajo. El chirrido cada vez más débil del aparato fue lo único que me hizo darme cuenta de que durante toda la experiencia no había respirado ni una sola vez. Inhalé una gran bocanada de aire antes de volver a adentrarme en el helicóptero. La multitud dentro estaba apiñada en el centro, sin querer resbalarse accidentalmente y caerse. Parte del personal militar a bordo estaba colocando rápidamente restricciones en el borde exterior del avión para mantener un perímetro seguro y cerrado. Unas cuantas personas con un grueso uniforme de camuflaje lograron acercarse a mí, lenta pero seguramente, sin causar demasiadas molestias. «Señor, ¿se encuentra bien?» Lo vimos derrotar a ese mordedor sin ayuda de nadie. Sentimos no haber podido apoyarlo, pero con todos los civiles. Uno de ellos, presumiblemente el sargento, me habla. «Está bien, no se perdieron más vidas, eso es lo que importa», digo mirando a través de las restricciones que se están instalando en mi lado del helicóptero. «Vamos a tener que revisarte», responde. «No podemos tener más de estas cosas a bordo». Mientras sus hombres me inspeccionan de cerca, continúa. «¿Se siente bien? ¿No presenta mareos, opresión en el pecho, dificultad para respirar, etcétera?» A medida que las breves respuestas a sus preguntas se acercaban al final, los soldados a mi alrededor concluyeron sus observaciones. «Manejaste esa situación bastante bien. A juzgar por tu uniforme, eres policía, ¿verdad? ¿Cuántos años llevas en la policía?», pregunta con curiosidad. Unos 6 años ya. Ha sido un viaje infernal, solía ser». El helicóptero se sacude violentamente antes de que pueda terminar. Todos luchamos por encontrar algo a lo que agarrarnos contra la turbulencia. El helicóptero finalmente se calma y recuperamos el equilibrio. «No es tan terrible, ¿eh?», dice el comandante, todavía agarrando la barra de metal que encontró al costado del helicóptero. Niega con la cabeza y me mira. Cuando oímos la señal de socorro de su zona, enviaron los primeros aviones que pudieron conseguir. Se detiene y guarda silencio un momento. No esperaba que hubiera tantos aquí. O sea, venían más helicópteros en camino para que no hubiera tanta gente. Pero, ¿cómo pudo pasar tan rápido? Zrenia reflexiona, perdido en sus pensamientos. Me tomo el tiempo de mirar mejor por los huecos de la entrada exterior del helicóptero. Tras esforzarme por levantarme, mis piernas finalmente recuperaron el equilibrio sobre el suelo metálico. Miré al suelo y vi que las señales de emergencia estaban funcionando bien para mantener a la gente dentro. Casi todas las casas tenían las luces encendidas y los coches estaban en el aparcamiento, sin nadie visible en el suelo. De repente, me entran ganas de preguntar lo primero que se me iba a ocurrir. «Señor, ¿le importaría decirme dónde está exactamente nuestro destino?». El comandante militar se gira hacia mí y habla automáticamente. «Ningún lugar especial, si le interesa, al menos lejos de esos mordedores». Antes de que se quede callado, repito mi pregunta con un tono más molesto. «¿A dónde vamos, señor?». Su respuesta me toma por sorpresa. Me mira fijamente a los ojos y dice con severidad: «Lo sabrás cuando aterricemos, quédate quieto». El comandante hizo anuncios ocasionales,
diciéndonos que no cunda el pánico y que nos llevarían a un lugar seguro. También instruyó a todos a entregar todos sus dispositivos electrónicos y cualquier tipo de arma que llevaran. Tras una revisión exhaustiva de nuestras mochilas y bolsillos, también instó a todos los miembros de la policía, incluyéndome a mí, a no contactar a nuestros superiores ni a ningún otro compañero por radio. Aunque no recibí noticias sobre la evolución del brote, las radios que tenían los militares seguían funcionando. Desafortunadamente, eso no me ayudó, ya que las pocas veces que el personal militar a bordo las usó, sus códigos estaban tan codificados que intentar descifrarlos me causaba un dolor de cabeza insoportable en cuestión de minutos. Sin embargo, después de un rato, sentí que me taponaban los oídos y noté que perdíamos altitud lentamente. Aún no podía determinar a dónde debíamos llegar, pero empezaba a notar menos refugios en tierra y, en general, paisajes más rurales a medida que nos alejábamos de la ciudad. Estaba considerando volver a preguntar, ahora que estábamos cerca, cuando el comandante hizo otro anuncio. Muy bien, escuchen, nos estamos preparando para aterrizar. Habrá varios guardias escoltándolos hasta el edificio, así que ni se les ocurra intentar nada y no se resistan. Eso hará que todo sea mucho más sencillo. Hace una pausa. Y más seguro. Lo siguiente que sé es que el helicóptero comienza a descender lentamente y veo a un grupo de guardias afuera. Cuando el helicóptero tocó el suelo debajo de nosotros y sus hélices se detuvieron lentamente, varios soldados emergieron del grupo de hombres armados y nos dividieron en 3 grupos pequeños. Terminé en el segundo grupo y vi cómo el primer grupo fue llevado por el primer grupo de soldados que esperaban afuera. Mientras se alejaban, vi que otro helicóptero había aterrizado en otro helipuerto no muy lejos de nosotros. La gente del interior del helicóptero comenzó a salir y vi a un adolescente familiar salir y comenzar un alboroto. Pensé que otros soldados y sus amigos estaban tratando de advertirlo, pero no tuve tiempo de mirar más de cerca, porque justo cuando empujó a un oficial al mando con un salto de fuerza, un soldado se le acercó y le estrelló la culata de su rifle contra la cara con fuerza bruta. El adolescente se desplomó y vi a 2 hombres levantarlo y llevarse su cuerpo inerte. Al desvanecerse la escena, oí una voz áspera que nos decía que saliéramos del avión. Hicimos lo que nos dijo y, una vez fuera, los soldados nos dieron palmaditas en los costados y los bolsillos y comenzamos a caminar hacia el edificio que teníamos frente a nosotros. No tenía nada de extraordinario, salvo la neblina grisácea que cubría la superficie de sus 3 plantas. Incliné la cabeza lo suficiente para inspeccionar mi entorno y no levantar sospechas. Miré a los guardias y vi que sus rostros estaban tranquilos e inmóviles, pero sus manos aferraban con fuerza las M4 a sus costados. También logré mirar por encima del hombro y supuse que estábamos en medio de la nada, ya que no había nada a la vista aparte de unos pocos árboles distantes. No noté cómo mi ritmo disminuyó mientras seguía mirando apresuradamente a mi alrededor. «Oye, agente, muévete. Esto no es un museo», dice un soldado detrás de mí, empujándome con fuerza hacia adelante. Retiro la mano, molesto, y sigo avanzando. Al llegar al edificio, veo que otro grupo operativo ya nos espera justo en la entrada. Los soldados que nos acompañaban se van y vuelven al helicóptero mientras los nuevos nos recogen. Dentro, lo primero que aparece es un pasillo con oficinas a ambos lados que conducen a unas escaleras. Nos acompañan tímidamente por las escaleras que conducen al segundo piso, donde había una especie de sala de estar. Antes de que tuviéramos tiempo de bajar, nos empujan de nuevo y seguimos caminando hasta llegar al siguiente piso, donde veo 6 jaulas estratégicamente colocadas en las paredes, 3 a cada lado, y una ya ocupada por el primer grupo que salió del helicóptero. Esta fue la gota que colmó el vaso. Todos en mi grupo empezaron a reprender a los soldados con comentarios amargos, diciendo que era imposible que alguno de nosotros entrara allí. Observé al primer grupo, esperando que subieran con nosotros, pero solo nos miraron con lástima. Pronto, las advertencias de los soldados para moderar nuestro enojo resultaron ser inútiles, y fue entonces cuando comenzaron a apuntarnos con sus armas y casi nos gritaron que entráramos en la jaula.
Esto calmó la ira colectiva que sentíamos y, mientras uno de los soldados colocaba una tarjeta en la cerradura, uno a uno entramos a regañadientes en nuestra jaula. Cuando estuvimos todos dentro, los soldados cerraron la puerta y fueron a ver cómo estaba el otro grupo. De lo que no me había dado cuenta es de que, aparte de mí, solo había 2 personas más conmigo en mi grupo, aunque parecía que éramos más. Tras unos minutos de reflexión y silencio, uno de los que nos acompañaban se me acercó y me ofreció una mano. Nombre es Rob. Brad, un placer, le digo mientras me observa a mí y a mi uniforme. Ah, entonces estabas en primera línea. ¿Debió haber sido agradable ver toda esa acción? Claro que sí, comenté sarcásticamente. En ese momento oímos gritos que vienen de la escalera y veo a un grupo ruidoso, apenas un poco más grande que el nuestro, entrar discutiendo con los guardias. Quítame las manos de encima, puedo caminar solo. Escucho gritar a alguien del grupo. Ya te lo dijimos, no vamos a entrar en esas malditas jaulas. Así que, ¿por qué no tomas ese rifle brillante tuyo y te lo metes en...? Es entonces cuando uno de los soldados tiene suficiente y apunta su rifle amenazadoramente cerca del tipo que está insultando. Al igual que nosotros, sus protestas cesaron enseguida y entraron en la jaula junto a nosotros uno a uno. Mientras entraban, los observé detenidamente, y cuando el último de su grupo entró, lo reconocí al instante. Tyler, Dios mío, creí que estabas muerto. ¿Dónde estabas ahí atrás? Tyler se gira para mirarme, y veo la sorpresa y el alivio en su rostro. Brad, me alegra verte en pie. Creí haberte visto en algún momento en el puesto de avanzada, pero había tanta gente y esos mordedores por todas partes. Mira hacia arriba como si intentara recordar algo. No recuerdo nada. Lo último que recuerdo es que me están metiendo en un helicóptero. Luego me despierto y estamos volando por los aires, y luego esos soldados, imbéciles. De repente, un pensamiento me vino a la mente. Oye, ¿estabas en el helicóptero donde esos guardias noquearon a ese chico de antes? ¿Qué niño? Ah, sí, estaba con él en el helicóptero. Francamente, nos estaba dando la lata a todos durante el viaje. Una y otra vez. Pensaban que se lo llevarían o algo así, pero no pudieron con él. Espero que ya esté bien, responde Tyler. Nos quedamos detrás de los muros de púas frente a nosotros, mientras ambos recordamos lo que sucedió. ¿Sabes? Comienza Tyler. ¿Cómo empieza uno en un campo de batalla defendiendo su nación solo para que le paguen empujándolo a una pequeña jaula confinada, con nada más que un lavabo y un inodoro oxidados? Quiero decir, deberían tratarnos como veteranos, no como algún tipo de prisioneros. Al menos podrían habernos dado una pequeña habitación agradable con algunos elementos esenciales. Se ríe. Supongo que de verdad quieren mantenernos alerta, me río. Y lo más probable es que nadie lo sepa. Espera, ¿cómo que nadie lo sabe? Tienes gente conocida aquí, ¿verdad? Se darán cuenta de que has desaparecido y ahora que la verdad ha salido a la luz. No sé, no me llamaron cuando empezó todo esto. Los militares locales no se enteraron durante un tiempo. No nos dijeron cuándo empezó todo esto. No nos dijeron cuándo llegó aquí. Diablos. Probablemente todavía no le están contando a nadie lo que pasó allí. Probablemente ya se están comunicando con nuestras familias y amigos. Revelo. Pero no podían simplemente ocultar todo esto, ¿verdad? Nos quedamos allí en silencio, una vez más perdiéndonos en nuestros pensamientos cuando Rob se acerca. Espera, ¿no sabías nada de esto? Dice en tono sorprendido. Bueno, no sé qué pensarán mis compañeros, ya que yo estaba de vacaciones, pero por protocolo deberían haberme contactado antes. Lo más probable es que los pedidos de todos se retrasaran hasta el último segundo. Vaya, de verdad querían mantener esto en secreto, ¿eh? ¿No se dieron cuenta de que todo eso solo llevaría a esto? ¿Por qué no los enviaron a todos? Porque sobreestimaron su personal, dijo una voz anciana detrás de nosotros. Nos giramos hacia un hombre de unos 60 y tantos años, agachado al otro lado de la jaula. Llevaba el pelo blanco peinado hacia un lado y la barbilla afeitada, pero tenía el rostro pálido y la mirada cansada. Lo hicieron una vez y pensaron que podrían salirse con la suya otra vez, dijo, casi como si estuviera recordando un momento pasado de su vida.
¿Cómo que pueden hacerlo otra vez? Es la primera vez que la policía y las fuerzas militares se enfrentan a un brote de esta magnitud. Si no lo hubieran hecho, no estaríamos aquí, en esta maldita jaula, exclamé. Esa era la idea, lo abordamos una vez, volvió a surgir, no hubo problema, pero no fue así. Lo miramos con curiosidad, esperando que continuara. Hubo un caso similar una vez, cuando aún estaba en condiciones de servir. Estaba de patrulla cuando nos llamaron. La voz sonaba urgente, incluso desesperada. Para cuando llegamos, casi todo había terminado, pero aún oía los últimos disparos y los últimos gritos, incluso con las ventanas cerradas. No me había dado cuenta de que, además de nosotros, había agentes, probablemente del FBI, que ya estaban inspeccionando la zona. Nos llevaron rápidamente, pero logré vislumbrar algo que no debía ver. Alguien salió disparado de allí. Parecía un oficial, pero algo no encajaba. Estaba a punto de abalanzarse sobre alguien, cuando oí un disparo. No quise ver el resto. En fin, me hice el tonto después, durante los interrogatorios, pero... Dios mío, ¿cuántos años han pasado? Se frota los párpados cerrados con las yemas de los dedos, exhausto. Saben cómo mantenerte callado. Aprenderán todo sobre ti. Te mantendrán a raya con tanta intimidación. Bueno, solo cuando eres un anciano como yo, cuando tus días están contados, no te importa cuántas amenazas te lancen. Suspira y me mira. Lamento lo que tuviste que ver hoy. Hijo, si nos liberan quiero que consigas a tantas otras personas como puedas y te alejes lo más posible de este lugar. Es solo cuestión de tiempo. Asiento con empatía en mis ojos. Antes de que desvíe la mirada, pregunto, «Oye, no entendí tu nombre». Vuelve su atención hacia mí. «Oh, casi lo olvido, Chris. Mi nombre es Chris», dice con voz áspera justo cuando comenzamos a escuchar las voces familiares de lucha que vienen de las escaleras debajo de nosotros. No recuerdo cuánto tiempo pasó sentados en esas jaulas. A veces, traían a gente y la metían a empujones en jaulas cercanas o la enviaban a otro sector. Además de vigilarnos las 24 horas, nos revisaban a diario para ver si presentábamos síntomas o temperaturas. Algunos intentaron desafiar su autoridad negándose a responder a sus preguntas, pero al tercer día, no dudé en acatar sus órdenes. No había relojes visibles y lo único que me ayudaba a mantener el ritmo eran las comidas que nos traían cada día y el apagado de luces que anunciaban cada noche al pasar por cada celda. Esta vez no fue diferente. Estábamos en medio de una discusión cuando las luces principales se apagaron y las de emergencia se encendieron. Oímos pasos que pasaban junto a nuestras celdas, haciendo lo habitual. Nos despedimos y me marché torpemente en la oscuridad carmesí. «Buenos días, dormilones. No importa cómo hayan dormido, ahora necesitamos que todos nos escuchen». Me despertó de repente la voz del comandante. Todos se frotaban los ojos, somnolientos, y lo miraban. «Vayan todos al fondo de su celda. Los siguientes llamados se colocarán al frente de su celda y esperarán hasta recibir nuevas instrucciones. Tenemos todos sus datos personales y sabemos cómo son, así que cualquiera que decida cometer fraude de identidad será severamente castigado». Todos nos movemos hacia el fondo de nuestras jaulas mientras él comienza a leer los nombres de su lista. «¿Por qué crees que están llamando a la gente?», me susurra Rob, probablemente cuestionando por lo que supongo. El comandante termina de leer la lista y termina con el nombre final, Brad Harrison. Tras la sorpresa inicial al oír mi nombre, me dirijo al frente de mi jaula y me doy la vuelta. Rob me observa con ojos preocupados, mientras que Chris me mira con confianza, casi con determinación. «No intenten resistirse mientras los sacamos de su celda», dice el oficial mientras las unidades cercanas comienzan a desbloquear nuestras jaulas. La puerta de mi celda se abre y empiezo a salir. Antes de que me esposaran, vislumbro a Tyler, quien me saluda con un gesto de aprobación mientras se alinea al frente y empieza a caminar. Nos sacan a todos de nuestras celdas y observamos cómo el resto de los soldados se desplazan a los otros sectores mientras nosotros nos dirigimos hacia las escaleras. Aunque esta habría sido una gran oportunidad para escapar, algo nos mantuvo a todos intactos.
casi como la sensación de que debíamos seguir las órdenes del guardia. Bajamos al siguiente piso y entramos en la sala con el salón que ya había visto la primera vez que subí estas escaleras. Pasamos casi toda la sala cuando vi una sola puerta a la izquierda al final. Junto a la puerta, 2 soldados estaban de pie con rifles en mano. Uno de ellos sacó una tarjeta de acceso y la usó para abrir la puerta a la que nos dirigíamos. Una vez dentro de la sala bien iluminada, vimos que ya había varios grupos sentados en bancos de aluminio separados, como los que se ven en los estadios. Empezamos a caminar hacia un banco vacío cuando noté algo. En todos los bancos había gente normal vestida de civil, salvo un miembro en cada grupo. A diferencia de los civiles que los rodeaban, llevaban uniforme, pero no de guardia, sino más bien parecido al de un oficial al mando. No tuve tiempo de pensarlo mientras nos acompañaban a todos al banco, y al igual que en los otros grupos, un hombre mayor que yo, pero más joven que Chris, ya nos esperaba. Nos sentamos justo cuando un soldado de mayor rango llegó al centro de la sala y esperó a que cesaran los escasos susurros casi inaudibles antes de carraspear. Ahora puedo adivinar lo que probablemente estás pensando ahora mismo. Comienza el comandante con una voz amigable pero firme. Y después de todo lo que han pasado, no puedo culparlos. Sin embargo, necesitábamos estar al tanto de los infectados y los no, porque si se cometía un error más, sería el fin para todos. Sepan que sus familiares y amigos han sido contactados y podrían tener la oportunidad de volver a verlos. El brote que presenciaron anteriormente ha sido suprimido y la mayoría de los mordedores han sido eliminados por los militares. Dicho esto, nuestras fuerzas militares locales han agotado todas sus armas y personal para erradicar a los mordedores, y además de mantener la ciudad en confinamiento, apenas tienen suficientes hombres para patrullar la mitad de la zona de aislamiento en cuarentena, lo que significa que, por ahora, están temporalmente incapacitados para la lucha. El área en cuarentena tiene un amplio perímetro, y cualquier espacio abierto puede resultar vital para los mordedores si encuentran una salida, y fatal para nosotros. Los militares fuera del nuestro han recibido recientemente la noticia del brote, y para cuando llegan, bueno, cada segundo cuenta y, en cualquier caso, su inexperiencia les costará muchas vidas si llegan a tiempo. Pero ustedes, mis amigos, ustedes tienen esa experiencia, esencial para erradicar estas cosas de la faz de la tierra. Pero hay otra razón por la que depositamos tanta fe en ustedes. Los reunimos aquí porque son hombres entrenados para defender la nación. Saben lo que son estas cosas y cómo lidiar con ellas. Sin ustedes, estos agresores podrían escapar y todos nuestros ejércitos no serán suficientes para detenerlos. Así que les ofrezco una opción. Pueden retirarse ahora y regresar a su celda, ser liberados y esperar poder vivir una vida normal pronto, o pueden hacerle un favor al mundo entero y acabar con esta pesadilla para siempre. Todos en la sala están en silencio, decidiendo qué hacer a continuación. Nadie se va. Buena elección, afirma el comandante, captando la atención de todos en la sala. Antes de irse, les presento a alguien. El profesor Lestings, dice, señalando a un hombre de mediana edad, canoso y con ojeras, que emerge de uno de los asientos del fondo. Él les explicará los procedimientos a seguir, si alguien de su grupo es mordido, y, si aún no los conocen, los protocolos. El comandante se sienta en uno de los espacios libres de los bancos, mientras el profesor sube al escenario. Gracias por la presentación, capitán. Como ya ha oído, soy el profesor Lestings, jefe del personal médico de estas instalaciones. Por lo que ha visto, no me cabe duda de que sabe cómo eliminar a un mordedor de carne, pero hay algunas cosas que le faltan y que podrían ser cruciales para salvar su vida en un encuentro con uno de estos mordedores. Verá, cuando alguien es mordido, la sustancia emitida por el mordedor toma el control de su cerebro, haciendo que la víctima sea susceptible a las acciones del virus. Se desconoce el origen exacto de este virus, así como la ubicación exacta de su brote. Los efectos del virus son bastante rápidos y la escala de la infección ha sido inesperada, como mínimo.
Uno de los principales factores que influyen en la proliferación de estos mordedores es la vacilación. La creación de un antídoto aún está en curso para las etapas iniciales de la infección, donde la redención aún es posible. Sin embargo, aún no se ha creado una cura, por lo que, en caso de infección, el virus tardará un máximo de 2 a 3 minutos en infectar al huésped antes de que sea necesario eliminarlo para detenerla. El profesor nos mira a todos y cambia de tono. Este es el último punto donde pueden dar marcha atrás, ya que al entrar en la zona de cuarentena, no se permitirá entrar ni salir a nadie hasta que se eliminen todos los mordedores y antes de que su amenaza se vuelva insuperable. El doctor repite los demás protocolos y, al terminar, nos agrupamos en grupos de 12 para formar grupos operativos que se encargan de eliminar al último de los mordedores. Nos explican los procedimientos principales del plan y, una vez listos, reunimos rápidamente todo nuestro equipo y subimos a los helicópteros. Durante el breve vuelo, me pregunto qué pasará al llegar, aún atormentado por el inquietante recuerdo de ver las venas azules extendiéndose por el interior de la cara del mordedor. Mi comandante parece darse cuenta y me pregunta al respecto. ¿Estás bien, campeón? Te ves un poco rancio. Estoy bien, comandante. Solo estoy revisando el plan. Eso es todo. Digo con una débil sonrisa. Sé lo que viste ahí afuera. Esas cosas no son bonitas. Te quitan todo lo que pueden conseguir. Pero la vida no es fácil. Y a veces, simplemente, tienes que superar estas cosas. Y si no lo hacemos ahora, nunca tendremos la oportunidad de hacerlo otra vez. Me mira a los ojos. Sí, tiene razón, comandante, tiene razón. Él comienza a recostarse en su silla cuando le pregunto, ¿alguna vez has visto algo así? Se da la vuelta, sorprendido, y responde lentamente a mi pregunta. No, no lo he hecho. ¿Por qué lo preguntas? No es nada, haya sucedido o no. Esos mordedores regresarán a donde pertenecen, al olvido. La mirada preocupada del comandante se transforma en una sonrisa. Aún hay esperanza para ti, chico. Noté que los helicópteros empezaban a descender y todos nos preparamos para el impacto final. En cuanto los helicópteros tocaron tierra, todos tomamos nuestros rifles y saltamos al césped. Al correr hacia la valla de púas, me di cuenta del entorno familiar que había visto la última vez que estuve allí. La cinta de precaución aún colgaba suelta alrededor del parque, con el canto habitual de los pájaros, que había desaparecido hacía tiempo. Al acercarnos a la entrada de la zona en cuarentena, vi soldados, vestidos igual que nosotros, con equipo oscuro y máscaras de gas en la cabeza. Vigilaban la entrada y patrullaban los alrededores. Había una tienda médica cerca de las tropas, con ellos y personal médico presentes. Para colmo, había varios camiones blindados junto a los guardias, con ametralladoras cargadas en el techo, como los que había visto antes. Todos nos acercamos a las tropas que estaban junto a la entrada y nuestro comandante se adelantó para hablar con los guardias. Paquete 2 para el escaneo final. Entendido, pueden salir y tengan cuidado. Hace tiempo que no sabemos nada del último grupo que entró. Entendido, nos mantendremos cautelosos, responde nuestro comandante al guardia, antes de que el soldado abra la puerta y avise por radio de nuestra llegada antes de entrar. Nos encontramos en una zona sombreada donde los rayos del sol no lograban penetrar las espesas ramas que nos cubrían. Hay un sendero que se adentra en el parque y que sabía que se convertiría en un sendero de tierra si avanzábamos. Aparte del sendero, no había otros edificios a la vista ni otra dirección concreta que seguir. Antes de avanzar, nuestro capitán nos recuerda que nuestro objetivo es explorar nuestro sector en el bosque y revisar cada estructura de la zona hasta llegar al otro lado, desde donde regresaríamos a las entradas principales y esperaríamos nuevas órdenes, si las hubiera. Seguimos el paso a través del bosque y finalmente llegamos a un claro donde vemos algunas casas de madera, una de 2 plantas que destaca entre las demás, todas dispersas por el campo. Entramos primero en las pequeñas cabañas, que no tenían nada de especial, salvo los muebles que dejaron los dueños. Después nos dirigimos a la casa más grande, donde nuestros movimientos se vuelven más cautelosos al abrir la puerta oxidada y oír sus crujidos resonar por el interior de la vieja casa.
Entramos con nuestras armas listas para disparar, recorriendo las habitaciones. Con el primer piso vacío, subimos las escaleras para llegar al segundo. La primera habitación que vimos tenía una puerta abierta con una mano asomándonos. Instintivamente, alguien de mi grupo disparó, pero nuestro comandante nos silenció rápidamente. Al aclarar la vista de la habitación, vimos que el brazo pertenecía al cadáver de lo que creíamos un mordedor, considerando los charcos negros que lo rodeaban, con una bala ya implantada en el pecho. No tardamos en salir del edificio y continuar explorando el resto de la zona. Aparte de las notificaciones ocasionales que recibíamos de más escuadrones entrando en la zona, el proceso se repetía monótonamente hasta el punto de que nos aburríamos de caminar sobre palos y esquivar ramas. Al salir de una zona especialmente concurrida, todas nuestras radios se activaron de repente. «Hola», dijo alguien con voz de pánico, con disparos de fondo. «Aquí la cuadrilla 4 del Medio Oeste, solicitando refuerzos inmediatos. Estamos cerca de un alto edificio amarillo. Los mordedores nos han invadido». La voz se detiene al oírse un chillido espeluznante de fondo, mientras el ruido se interrumpe. Tras un momento de silencio, el comandante saca su radio y la lleva a la boca. «Cuartilla 4, ¿pueden darnos sus coordenadas exactas?». No hubo respuesta. «¿Me copian, cuartilla 4? Todos los escuadrones disponibles, diríjanse a la zona de cuarentena del Medio Oeste. Estén atentos a cualquier señal de una estructura amarilla». El comandante bajó la radio, sacó unos binoculares y comenzó a mirar a su alrededor. «Allí», dice señalando hacia atrás. Nos damos la vuelta y, efectivamente, detrás de la tormenta de ramas, hay un edificio amarillo lo suficientemente alto como para extenderse sobre el bosque, más allá de los árboles que están frente a nosotros. Probablemente seamos el equipo más cercano a ellos. Si nos apuramos, probablemente podamos lograrlo. ¡Vamos! Corrimos entre las ramas que nos cortaban la cara, el barro chapoteando bajo nuestras botas, mientras el edificio al que nos dirigíamos se hacía cada vez más grande. Cuanto más nos acercábamos, más claros se oían los gritos y disparos. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca, aminoramos la marcha mientras mirábamos con atención entre los arbustos. Los sonidos de forcejeo habían cesado, y ahora solo se oían gruñidos bajos y profundos. Aunque no quería creerlo, mis temores se confirmaron cuando, desde mi posición agachada, eché un vistazo y vi cuerpos tendidos en el suelo. El fuego cruzado había cesado, y parecía que los mordedores habían salido victoriosos mientras vagaban por el bosque frente a nosotros, algunos con uniforme militar. Un mordedor en particular me llamó la atención, incluso desde atrás. Creo que estaba en una de las celdas de la misma habitación que yo. Su rostro se giró lentamente hacia mí y me escondí rápidamente detrás de un árbol antes de que me viera. Miré al comandante, que nos indicaba que nos preparáramos para matar a todos los mordedores restantes. Comenzó una cuenta regresiva de 3 a 2 a 1. Todos apuntamos nuestros rifles al objetivo más cercano y disparamos. Aturdidos momentáneamente por el repentino ataque, los mordedores reaccionaron de inmediato y cargaron contra nosotros. Seguimos disparando, asegurándonos de tener siempre a alguien cubriéndonos al recargar. Nuestro ataque sorpresa no podía durar para siempre, pues la gran cantidad de mordedores nos alcanzó. Todos cayeron sobre nosotros a la vez y, a pesar de nuestros mejores esfuerzos por disparar solo a los mordedores, nuestros disparos impactaron tanto en el mordedor como en nuestro compañero de escuadrón, y solo unos pocos lograron apartarlos y asestarles una bala en el corazón. De repente, una figura saltó tras la horda de mordedores y procedió a abatir a gran parte de los que se abalanzaban sobre nosotros. Su distracción nos permitió eliminar a los mordedores restantes a la vista. Sin embargo, un mordedor solitario logró romper su defensa y lo derribó al suelo. Justo cuando el mordedor se arrancó el M4 de las manos y echó la cabeza bruscamente hacia atrás, le disparé un tiro mortal en la espalda, haciendo que su cuerpo cayera al suelo y se quedara inmóvil. La figura se quitó de encima al mordedor, cubriéndose cada centímetro de tierra. Al verme, su rostro se relajó
y soltó una carcajada. Le di una mano, la agarró y lo ayudé a levantarse. «Así que ahora estamos a mano», digo. «Bueno, supongo que sí», responde Carter. Alguien dispara al cielo para ver si el ruido atrae a algunos mordedores ocultos y oímos más gemidos que vienen del interior del bosque. Por mucho que una reunión conmovedora sería agradable, necesitamos terminar la tarea en cuestión. ¿Sabes si alguno de los miembros de tu escuadrón sigue vivo? No lo creo. A la mayoría los mordieron y vi a un par correr hacia el bosque, pero no creo que ninguno llegara muy lejos. Revisamos si Carter tenía alguna mordedura o arañazo y parecía estar a salvo. El comandante decidió llevárselo y le informamos de la misión. A partir de ahí, todo transcurrió sin contratiempos y superamos rápidamente a los pocos mordedores que quedaban en pie. Todo hasta que llegamos al final de la zona, donde nos preparábamos para regresar. «Oye, creo que nos perdimos un edificio», dijo Carter mientras todos mirábamos lo que estaba señalando. Un laboratorio plateado yacía oculto entre los árboles, sin señales de que alguien lo hubiera revisado. El resto del grupo se dirigió a la puerta principal. Estaba cerrada con llave y no sabíamos si unas patadas bastarían, así que, por precaución, uno de nosotros tomó un mazo y finalmente la derribó. La sensación al entrar fue deprimente. La tenue luz del cartel de salida apenas iluminaba la siniestra recepción que teníamos delante. Encendimos nuestras linternas y rifles para ver mejor el entorno. Al acercarnos a la recepción, vimos lo que parecía ser una enfermera tirada en el suelo. Era evidente que sangre seca manaba de su cráneo sobre su vestido blanco. Había 2 pasillos oscuros a cada lado y nos separamos, separándome de Carter. Las puertas estaban cerradas, pero no con llave como las principales. Apuntamos el cañón de nuestra pistola a la manija de una puerta cercana y la abrimos con cuidado. En cuanto se entreabrió, un mordedor con uniforme militar irrumpió, lanzándose contra la pared. Agarró a la primera persona que estuvo a su alcance y reaccionamos al instante, disparando a la altura del pecho del mordedor hasta que quedó inerte. Recargué mientras el comandante y los demás iban a inspeccionar la habitación. Yo hice lo mismo y entramos, encontrando a un científico tirado en el suelo con una Glock cerca del pecho. Examinamos rápidamente las demás habitaciones antes de subir las escaleras. Nuestro alboroto había atraído a más mordedores del piso superior, ya que eliminamos a un par de ellos que tropezaron en las escaleras y rodaron hacia abajo, rompiéndose prácticamente todos los huesos intactos que les quedaban. Subimos a toda prisa las escaleras antes de que otros mordedores decidieran investigar qué ocurría abajo. Al llegar al siguiente piso, había algunos científicos infectados deambulando por las salas de pruebas principales del laboratorio. Al vernos, empezaron a arrastrarse hacia nosotros. La zona que recibía constantemente la culata de mi rifle empezó a vibrar mientras los fogonazos de mi M4 caían uno a uno. Otro miembro de mi escuadrón y yo entramos por una puerta que daba a otra oficina. Mi linterna brillante iluminó la habitación oscura, llena de polvo. No parecía haber mordedores ni cuerpos en el suelo hasta el momento, pero ambos decidimos echar un vistazo. Llegué al borde de la habitación y vi un escritorio con un trozo de papel encima. Al mirar más de cerca, vi que no era un documento, sino una carta con frases torcidas garabateadas a toda prisa. Iba a ignorarla cuando vi 3 palabras que llamaron mi atención de inmediato. Virus que muerde la carne. Miré hacia atrás rápidamente cuando vi algo iluminarse, acompañado de 2 disparos provenientes de la otra habitación y algo caer con un fuerte golpe. Volví a mirar la carta y, tras examinarla rápidamente, me di cuenta de que también explicaba el origen y el uso del virus. Pensé que Lestings nos había dicho que no sabían de dónde provenía. El comandante comenzó a reunir a todos y el otro miembro de mi escuadrón en la habitación me hizo señas para que me acercara. Dejé de lado mis dudas y guardé la carta en el bolsillo mientras me levantaba. Nuestro comandante nos dio algunas breves comprobaciones antes de hablar. «Vamos», anuncia, «nos vamos de aquí». Todos empezamos a bajar de nuevo, siguiendo el tenue resplandor rojo que venía del final del pasillo. Al llegar a la puerta, la abrimos de golpe y respiramos aire fresco.
Esa respiración se interrumpe cuando oímos a alguien abrirse paso entre unos arbustos altos. Finalmente emerge de entre unos abedules y siento un escalofrío en el estómago. Tenía la cabeza girada de forma antinatural, con una herida roja oscura en la garganta. Uno de sus brazos se había roto y colgaba inerte a su lado. Le faltaban partes de los labios y pensé que uno de sus ojos también empezaba a girarse hacia adentro. Entonces se giró para mirar a nuestro grupo y me miró fijamente. No pude evitar sentir frío mientras el metal en mis manos se hacía cada vez más pesado. Sin pensarlo 2 veces, chirrió y se lanzó hacia nosotros. Mi dedo se posó en el gatillo, pero no pude moverlo. La cosa se tambaleó hacia mí mientras oía disparos y aparecían agujeros rojos en su uniforme. Su cuerpo se detuvo a mitad de camino y fue empujado hacia atrás por el impacto de las balas. La ira se desvaneció al caer y me miró con ojos tristes, pero en cierto modo agradecidos, mientras Gerald caía al barro. Cuando finalmente llegamos a la entrada principal, el cielo comenzaba a teñirse de naranja y el sol se asomaba en el horizonte. El grupo de Tyler ya estaba allí cuando llegamos a la salida e intercambiamos algunas palabras mientras nos revisaban para detectar cualquier signo de infección. Luego, subimos a nuestros helicópteros y volamos de regreso a la base. Según me dijo el comandante, nos darían de alta mañana y por el momento tendríamos nuestras propias habitaciones privadas como agradecimiento. Incluso se nos permitía ir a cualquier lugar del primer al segundo piso si teníamos hambre o sed, pero el tercer piso estaba estrictamente prohibido. Al llegar, nos quitamos el equipo y nos llevaron a nuestras habitaciones designadas, donde nos dijeron que contactáramos con los guardias si era necesario. Una vez que nos dejaron solos, charlé con Tyler y Carter, así como con otros miembros de mi grupo, antes de ir a buscar comida y agua y regresar a mi habitación. Dejé todo en mi escritorio y me relajé en la silla, pensando en qué haría cuando me dieran de alta. Oí caer algo al suelo y vi que era la carta que había cogido del centro. La recogí y me dije que el cartel de "no molestar" de fuera me daría al menos 5 o 10 minutos para revisarla. Me salté las partes sobre los procedimientos y la función del virus y empecé a leer sobre su origen. Esto es lo que decía. Todavía no estamos completamente seguros del origen del virus, pero hace poco volvimos a visitar el amplio cráter donde encontramos la sustancia y solo hemos encontrado más pruebas que demuestran que provino del espacio profundo. Como dije, ya no quería hacer esos experimentos, pero aún quieren determinar su origen y la ventaja fue irresistible. Pero eso es lo de menos. Matt sigue convencido de que podemos usar la sustancia para crear un antivirus capaz de curar al menos un tipo de cáncer. Incluso después de todos estos años, sigue en ello. Nadie lo relaciona con él, pero sigue tan descuidado como siempre. Ya saben lo que pasa cuando la sustancia se transfiere al torrente sanguíneo de una persona. Imaginen la magnitud de otro brote si se descontrolara. Tengo que irme. Matt está haciendo algo. Prometo visitarlos en cuanto pueda. Saluden a los demás de mi parte. Para cuando terminé de leer, estaba entre confundido y furioso. Claro, todo esto podría ser falso, pero dijeron que erradicarían el virus una vez controlado el brote. ¿Y si después de todo eso siguen mintiéndonos? No sé exactamente por qué recurrí primero al profesor Lestings, pero me pareció lo más lógico, ya que era quien más sabía sobre el virus. La mayoría de las puertas de mi pasillo también tenían el mismo cartel de "no molestar" que yo, y durante mi camino a Lestings solo vi unas pocas caras aparte de los guardias. Al llegar a la oficina de Lestings, un par de guardias estaban junto a su puerta y me preguntaron qué hacía allí. Les dije que necesitaba hablar con Lestings y uno de ellos me hizo una especie de palmadita antes de dejarme entrar. El profesor estaba sentado en su escritorio, frunciendo el ceño, mientras leía atentamente lo que parecía ser otro documento. Toso mientras él me mira y me regala una sonrisa. «Ah, tú debes ser Brad. Ven a sentarte, solo necesito una silla». Me indica que me siente frente a su escritorio. El sillón es mullido y mi tensión cede al hundirme más en él. «¿Hay algo en lo que pueda ayudarte?».
Sí, entonces, profesor, ¿recuerda que mencionó que no sabía de dónde venía este virus? Continué mientras me prestaba toda su atención. Bueno, durante nuestra misión encontré esta carta que dice exactamente eso. Su rostro pasa de serio a desconcertado. Brad, mi administración no tenía conocimiento de tal cosa. ¿Aún conservas ese documento? Quizás la información sea falsa. Con una ligera vacilación, le entregué la carta. La examinó con atención y tras unos instantes la apartó de su rostro y me agradeció por entregársela. Ya te irás, ve a dormir. Tendrás que estar bien vestido para que te den de alta, dice riendo. Le echaré un vistazo. Y con eso me levanto y estiro la espalda antes de darme la vuelta y caminar hacia la puerta. Oí algo detrás de mí. Me giré y vi al profesor con una pistola en la mano, apuntándome directamente a la frente. Más tarde, dijo con una sonrisa. Profesor, ¿qué está haciendo? Bueno, ahora no podíamos permitir que te fueras con todo esto. Podría comprometerlo todo. ¿De qué estás hablando? Todo esto termina mañana. Todos lo sabrán. Ah, pero no lo es. Ni siquiera puedes empezar a entender con qué te enfrentas, muchacho. Este virus tiene el potencial de erradicar todas las enfermedades del planeta. Imagina vivir la fama, convertirte en el multimillonario más prominente del mundo, y tener a alguien como tú como el último obstáculo en el camino. Estás loco de remate. Un loco rico, para ser exactos. Zrenia dijo con una risita siniestra. Siempre insistí en que mis paredes debían ser insonorizadas. Justo antes de apretar el gatillo, algo cae del escritorio y golpea el suelo. Mira hacia el lugar del ruido y aprovecho para cargar contra él. Aunque este tipo se acerca a la edad de jubilación, aún tiene la fuerza y la resistencia para oponer resistencia. Lo derribo y le asesto un puñetazo en la nariz, viéndolo aullar de dolor. Levanta los brazos cerca de la cara mientras intento romper sus defensas, pero aguanta lo suficiente como para clavarme el puño en el estómago. Mientras seguimos intercambiando golpes, me esquiva lo suficiente como para no perder la pistola, pero lo ataco con la suficiente frecuencia como para que no tenga oportunidad de usarla. Uso la muñeca izquierda para bloquear un golpe, pero casi caigo de lado cuando me da un golpe en la cabeza con la culata. Antes de que pueda apuntar, le acerco los nudillos al hígado, retrocede y espero que se caiga, pero levanta la pierna y me da una patada en la rodilla con toda su fuerza. Por instinto agarro su camisa y lo lanzo contra la pared. Oigo un crujido cuando el profesor se desploma derrotado al suelo. Empiezo a acercarme a su figura destrozada cuando noto que sonríe, una sonrisa enfermiza y deteriorada. Levanta su pistola y oigo un crujido ensordecedor. Algo afilado me atraviesa la piel y caigo al suelo, empujándome contra la pared, mientras mi visión se nubla y me zumban los oídos. ¿Qué demonios está pasando aquí? Me parece oír exclamar a Harper al irrumpir por la puerta con los guardias entrando a toda prisa. Una figura se me acerca apresuradamente y se arrodilla frente a mí, y me doy cuenta de que es el jefe. Me habla y me suplica, pero no entiendo lo que dice. Veo cómo le quitan el arma a Lestings y cómo lo detienen los guardias y el personal médico. Mientras se lo llevan, logra acercarse lo suficiente para susurrar una última palabra que me quitará el sueño. Veo cómo se llevan al jefe y a los médicos corriendo hacia mí antes de que todo se vuelva oscuro. Me desperté en el hospital con una enfermera a mi lado. Me reveló que la bala me había impactado en uno de mis órganos vitales, lo que me provocó una gran pérdida de sangre, y explicó por qué me desmayé tan rápido. También me dijo que los médicos apenas lograron extraer la bala y estabilizarme a tiempo, y que tendrían que permanecer hospitalizado un tiempo. Antes de que me permitieran verme, me visitaron unos agentes que me hicieron firmar acuerdos federales y me devolvieron el teléfono. Una vez que se marcharon, Carter y algunos otros familiares y amigos me visitaron. Nunca me preguntaron cómo me dispararon, pero aún así, fue agradable ponernos al día. Por lo que me contó Carter cuando interrogaron al profesor, se inventó una historia sobre cómo me enojé porque no revelaba información privada y cómo usó el arma para defenderse cuando lo ataqué. La mitad de las cámaras del edificio estaban sospechosamente inactivas durante nuestro enfrentamiento y, sin nadie que nos respaldara con pruebas concretas,
Nos libramos del asunto y desapareció antes de que nadie pudiera encontrarlo. Finalmente, me dieron de alta y volví en coche, disfrutando del ambiente nostálgico de mi barrio. Al llegar a casa, pude decir que estaba lista para volver a llevar una vida normal, sin Logan ni Jack. Pero aún había algo que me hacía mirar por encima del hombro de vez en cuando. Algo que a veces me provoca pesadillas y me despierta bañado en sudor frío. Ese virus sigue ahí fuera. Si hay otro brote, quizá no tengamos tanta suerte, quizá no podamos detenerlo, y ese será nuestro último error. Sé que no debería contárselo a todo el mundo, pero después de tanto tiempo en silencio, todos necesitan saber a qué se enfrentan. Solo espero que ese virus esté encerrado en un lugar oculto y que nunca vuelva a la faz de la Tierra. Pero si lo hace, bueno, entonces las palabras del profesor no fueron en vano, porque después de todo, no puedo detener lo inevitable.